Muy buenas, amigos de YouTube. Bueno, pues en este caso vamos a fabricar una batería. Vamos a convertir esta batería AGM, que está totalmente muerta, y vamos a desmontarla, vamos a sacar todos los elementos que tiene y la vamos a convertir en una de litio. Bueno, en primer lugar, cuando se fabrican baterías así a la carta, tenemos que tener muy claro lo que queremos conseguir. La tensión tiene que ser de 24 voltios, la capacidad mínima de 2,4 amperios hora, que esto hace una energía de 57,6 vatios hora. Bueno, vamos a ver qué material contamos. Pues con el material con el que contamos son baterías de litio de 18650, que como sabemos dan una tensión nominal de 3,7 voltios, cuando están cargadas dan algo más, y 1,2 amperios hora o 1200 miliamperios hora, que es lo mismo. Bueno, pues entonces para conseguir la capacidad mínima, y al tener baterías de estas, pues vamos a unir 3 en paralelo, y vamos a formar 6 grupos, y esos 6 grupos irán conectados en serie. Bueno, pues al conectar baterías en paralelo, las capacidades se suman, pero la tensión se mantiene. En cambio, cuando las conectas en serie, las tensiones se suman y se mantienen las capacidades. Bueno, pues yo al conectar estas 3 baterías de 1,2 amperios hora, pues tendremos 3,6 amperios hora. Podía haber hecho, en vez de eliminar estos paralelos, utilizando una sola batería de 3,7 voltios y 3,6 amperios hora o 3,5, daría lo mismo. Pero me salía bastante más barato comprar 20 baterías de esta capacidad que comprar 6 baterías de 3.500 o 3.600 miliamperios hora. Por eso lo vamos a hacer así, de esta manera. Entonces, la capacidad que vamos a tener y la tensión, pues esto va a ser mayor que la que habíamos proyectado. A mí me gusta trabajar así, me gusta trabajar sobredimensionado. Lo que he hecho, hacer 6 grupos, 3 baterías en paralelo, y estos 6 van conectados en serie. Y aquí tenemos la conexión del BMS, que luego lo veremos con más detalle. Y aquí tenemos la energía y la tensión y capacidades totales que vamos a obtener. Bueno, pues empezando por el principio, vamos a abrir esta batería. Bueno, para abrir esta batería están selladas, y va a haber que cortarlas. Bueno, es muy importante asegurarse de que la batería está muerta, totalmente muerta. Tiene que dar 0 voltios. Muerta, hombre, si da 1 o 2 voltios tampoco pasaría nada, pero tiene que estar totalmente muerta y totalmente descargada. La razón que vamos a cortarla, y al cortar podríamos provocar cortocircuitos, podría haber accidentes, y eso pues conviene evitarlo. O sea que el primer paso es asegurarse que nuestra batería AGM, de la que vamos a aprovechar la carcasa, esté totalmente muerta. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer va a ser abrir la batería. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es quitar la tapa de aquí, la tapa superior. Se quita la tapa superior y sacamos los tapones.
Bueno, estas baterías AGM, el electrolito está en las celdas, está almacenado por unas esponjas de fibra de vidrio, con lo cual pues no hay riesgo que salga nada. Bueno, pues ahora vamos a empezar a cortar esta parte que está aquí delimitada por esta línea. Pues vamos a empezar a cortar. Bueno, pues podemos cortar con un rotalín. Lo haríamos más rápido, pero vamos, aquí voy a utilizar yo pues la sierra manual. Bueno, pues una vez que hemos cortado la tapa, la levantamos. Aquí vemos los puentes de conexión que hay que retirar. Y aquí vemos las 6 celdas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de acumuladores. Bueno, pues aquí vemos que está el electrolito, pues está, que se acerque, está entre las plaquitas de fibra de vidrio. Bueno, pues todo esto tenemos que vaciarlo, meterlo en una bolsa de plástico y llevarlo a un punto limpio, porque esto contamina bastante. Por eso tenemos que llevarlo al punto limpio. Esto hay que reciclarlo, no se puede tirar a la alcantarilla ni a la basura. Bueno, pues ahí podemos ver cómo es por dentro una batería AGM. Y aquí tenemos la zona donde va embebido. Esta es la plaquita de plomo, pues pesa mucho. Y aquí tenemos donde va embebido el ácido sulfúrico con agua, el electrolito. De esta manera se consigue que no gotee. Tenemos la placa, esto lo tiramos. Ahí tenemos la placa negativa, como vemos la batería ya está no está para muchos trotes, y donde va el electrolito. Y aquí tenemos un separador. Tenemos placa, electrolito y el separador. Bueno, pues así es como van las baterías AGM. Y aquí podemos ver extraído una celda entera. Y ahí vemos cómo está dispuesta. Esto blanco es la fibra donde va el electrolito. Y aquí tenemos una placa. Perdón, esto es un separador. Se está desvaneciendo. Y aquí tenemos las plaquetas que son de plomo. Por eso pesan tanto las baterías. ¿Veis? Como vemos, esta batería pues ya estaba pues para tirarla. Bueno, pues una vez que hemos vaciado la batería, esto luego lo lavaremos, y esto es muy importante, todo, absolutamente todos los restos de la batería, vamos a liarlos en una bolsa de plástico. Lo meteremos luego dentro de otra bolsa de plástico para poderlo llevar al punto limpio, que es donde debe estar, porque el plomo es muy contaminante. Bueno, pues ya hemos lavado la carcasa de la batería. Bueno, pues el lavado pues es mejor hacerlo con un jabón casero, un jabón de lavar casero, que es tirando a básico, para neutralizar en medida de lo posible
el ácido del electrolito. Pues ahí ha quedado muy bien. Estas paredes, pues esto los tenemos que quitar. Y esta es la parte superior, que ahí vemos que conserva todavía los bornes. Esto es plomo. Bueno, y estos trocitos de plomo que nos quedan de los bornes, que yo los voy a quitar porque el plomo pues no nos gusta, porque el plomo es contaminante y es nocivo para la salud. Y esto luego pues va a ir a la misma bolsa que va el resto de los restos, valga la redundancia, de la batería vieja, para llevarlo al punto limpio. Eso es muy importante, que esto ni se os ocurra tirarlo a la basura. Esto siempre al punto limpio para que sea adecuadamente tratado. Y bueno, pues ya he acabado de limpiar el interior de la batería. Bueno, dejar la carcasa pues aquí a base de lima. La verdad es que esto es solo una parte del proceso, porque he tenido que cortar los puentes con una tijera y con unos alicates, retorcerlo hasta dejarla vacía y que nos quepa. También la he lijado un poquito para poderla utilizar. La tapa, pues también he quitado los puentes de plomo. He tenido que quitarlo, no me ha quedado otro remedio, los tapones, pero vamos, esto no lo vamos a necesitar porque a las baterías de litio no se le añade agua. Y bueno, y esto pues le pongo aquí un plástico que no se vea tan feo y que se quede mejor. Plastiquillo, y aquí he dejado los bornes para conectar los cables que irán a la batería. Bueno, y ahora voy a estañarle con el soldador y un poquito de estaño. Voy a estañarle los terminales para que podamos conectar la nueva batería. Y hemos echado estaño en abundancia, pero que no nos falte. Vemos que se agarra bien. Aquí he dejado un poquito de plomo que tenía en los bornes, y el estaño con el plomo pues agarra muy bien. Y aquí he dejado un trocito de estaño que lo tenemos que quitar. Y bueno, pues ya tenemos la tapa de la batería y la carcasa, su tapón, y la carcasa de la batería pues ya la tenemos hecha. Vamos a ir comprobándolas una a una para ver si nos hubiera alguna mala. Y más o menos vemos que todas están yendo bien.
Bueno, pues una vez que tenemos las baterías comprobadas, también las he cargado. Hay que cargarlas para evitar sorpresas. Y bueno, cuando tengáis que hacer una batería, yo recomiendo usar siempre células nuevas, sobre todo cuando va a haber asociaciones en paralelo. Células nuevas y que sean de la misma tensión y de la misma capacidad. Bueno, pues ahora vamos a proceder al montaje de las baterías. Bueno, pues tomamos un soporte, montamos 3 baterías. Ten en cuenta que según el esquema, 3 baterías van a tener va a haber 6 grupos de 3 baterías. 3 baterías van a estar en paralelo formando un grupo y esos 6 grupos van a estar conectados en serie. Con lo cual ponemos 3 con el positivo hacia arriba, otras 3 con el positivo hacia abajo, otras 3 con el positivo hacia arriba, otras 3 con el positivo hacia abajo, hasta terminar la asociación. Vemos que van alternadas. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Bueno, ponemos la tapa superior y lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer los 6 grupos de 3 baterías en paralelo. Con lo cual aquí necesitamos níquel. Yo ya tengo unas tirillas cortadas a medida y vamos a encender el soldador por puntos. Empezamos por arriba. Repasamos, vamos a darle doble punto por seguridad. Le damos la vuelta a la batería y aquí hacemos lo mismo, es decir, cada grupo de 3 baterías se va a comportar como si fuera una sola unidad. Bueno, pues ya tenemos los 6 grupos de baterías conectados como si fueran una sola unidad y ahora vamos a ponerlos en serie. Este sería positivo y este es el negativo. Pues ahora la conexión es negativo con positivo, positivo con negativo. Por ejemplo, este es el negativo, le damos la vuelta y vamos a conectarlo con el positivo con negativo de la otra asociación. O sea, le ponemos ahí una tirilla de níquel. Estas tiras de níquel están cortadas a medida y en este caso la medida es inferior. Yo siempre doy 4 puntos
por seguridad. Entonces, negativo, positivo, negativo, y ahora el positivo de la otra con el negativo de la siguiente asociación. Ahí. Y ahora le damos la vuelta, este positivo con el negativo. Vamos ahí. Ahí vemos por la razón de darle 4 puntos, porque muchas veces se despega. Y bueno, y ahora vamos a ver si lo hemos hecho bien. Bueno, este es el negativo de la asociación y este es el positivo, y conectando el polímetro de negativo y positivo, pues tendremos que tener los 24 voltios deseados. Y ahí tenemos 24,45 voltios, que es la tensión que tiene que dar la asociación. Bueno, pues una vez hecha la batería, pues ya lo próximo que haremos será la colocación y el conexionado del BMS. Bueno, y ahora vamos a ver cómo se conecta la BMS. Bueno, en primer lugar tenemos que elegir un BMS. Como tenemos 6 grupos de batería, tenemos que elegir un BMS de 6 salidas. O sea que este va a ser el nuestro. Bueno, pues los BMS, en este caso, vamos a ver las conexiones P positivo y P negativo, que son los bornes que vamos a conectar a la carga. Es decir, con esto vamos a descargar y cargar la batería por medio de estos dos. Están aquí señalizados con P positivo y P negativo. Tenemos el P positivo, que vamos a conectar el positivo total de la asociación en serie. Y el B negativo, pues vamos a hacer lo propio con el negativo, es decir, de toda la asociación en serie. Aquí en el B1, que pone 3,7 voltios, pues conectaremos un solo grupo de batería. Aquí en el B2, que pone 7,4 voltios, conectaremos 2 grupos en serie. Aquí en el tercer terminal, que pone B3, que pone 11,1 voltios, pues conectaremos, en este caso serían 3 grupos. Aquí en el B4 conectaremos 4 grupos. Tenemos que tener una tensión de 14,8, tendremos una poca más, como vemos, porque las baterías están cargadas, las he cargado antes. Y aquí en el último, que es el B5, pues tendremos que tener una tensión, aquí nos pone 18,5 voltios de tensión nominal. Cuando están cargadas veremos que tendremos un poquito más, tendremos 20 voltios o así. Bueno, pues voy a hacer un esquema.
Bueno, B positivo, B negativo, a la carga. Ahí tenemos 24 voltios a la carga. Ahora nos vamos a B positivo y B negativo. Bueno, yo voy a simbolizarlo con una sola batería, aunque sabemos que son 3 grupos. Bueno, pues aquí tenemos dibujadas las 3 baterías y ahora pues otras 3 baterías aquí. Sabemos, esto es como si llevara las otras 2 baterías puestas en paralelo, o sea, los 3 grupos. Lo que pasa es que yo los he simbolizado con una sola batería. Bueno, pues como van a ir en serie, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Señalizamos los bornes positivos y negativos y conectamos en serie. Bueno, y entre este punto y este tendremos 24 voltios. Bueno, pues entonces el B negativo pues lo conectamos al negativo total de la asociación en serie. Y el B positivo pues lo conectamos al positivo de la asociación en serie. Bueno, pues ahí tenemos la primera conexión. Bueno, aquí tenemos 3,7 voltios, pues entonces aquí hacemos una conexión y entonces puenteando entre el negativo y este tenemos que tener una tensión de 3,7 voltios que, como vemos en la práctica, serán más porque las baterías, como dije con anterioridad, están totalmente cargadas. 7,4 voltios, pues tenemos que tener 2 baterías en serie, pues entonces este punto lo unimos con el terminal B2, 7,4 voltios, 2 baterías o 2 grupos de baterías en este caso en serie. Esto es muy fácil. Aquí vamos, el B3 que pone 11,1 voltios, tendremos 12,6 al estar las baterías totalmente encargadas. Pues entonces hacemos esta conexión. En el terminal B4 son 14,8 voltios, dará algo más, pues entonces aquí, en este punto intermedio, de esta manera tenemos 4 grupos de baterías en serie y nos darán esta tensión. Aquí, pues necesitaríamos 5 grupos, o sea que una batería más en serie, pues este sería el punto. Y aquí nos da 18,5 voltios, pero como vemos nos va a dar una tensión mucho mayor. Bueno, esto, como vemos, es sumamente fácil, muy fácil de hacer. La elección del BMS pues también tiene que ver mucho con la intensidad y la tensión que vayamos a manejar. En este caso, como la tensión que la intensidad que vamos a manejar es muy pequeña, esta batería pues a lo mejor de 7-8 amperios, pues con este, que es de 12 amperios, aquí lo pone, 6 salidas, 12 amperios, y puede manejar tensiones perfectamente de 24 voltios, pues con este BMS vamos a ir más que sobrados. Bueno, pues acabamos de soldar el terminal como B positivo. Este es el P, el terminal de salida, y este es el B positivo. Lo hemos soldado al positivo de la asociación y
el B negativo, que es este, lo hemos soldado a negativo. Bueno, pues ya he terminado de hacer todas las soldaduras en las tomas intermedias. Y ya el BMS se halla correctamente conectado. Bueno, muchas veces, pues como hemos observado en el esquema, pues hay que sacar tomas de la parte inferior de la batería. Bueno, las tomas que he sacado han sido de placa de níquel y tener la precaución de ponerle siempre funda termofusible, termorretráctil, mejor dicho, mira, como esta, y asegurar muy bien la aislación de los cables, que no podamos provocar cortocircuito ni nada. Bueno, pues ahora el próximo paso va a ser la comprobación con el polímetro. Bueno, vamos a acercar esto un poco para que se vea. Con el borne, la pinza negra en el negativo de la batería, vamos a puntear con el terminal que pone 3,7 voltios. Y nos marca 4,04 porque las baterías las cargué antes de montarlas, o sea que los niveles de tensión van a ser algo mayores. El próximo pues nos tiene que dar 8 voltios, 8 con algo, exactamente 8,13. El B3, que es el próximo, pues nos tiene que dar 12 voltios, exactamente nos da 12,20. El B4 nos tiene que dar 16 y el B5 nos tiene que dar 20 voltios, alrededor de 20 voltios, exactamente 20,31. Y el B positivo pues nos da la tensión de la asociación, que son 24,35 voltios. Bueno, parece que está todo bien. Ahora la prueba final es medir entre los bornes que vamos a utilizar, los bornes de carga, que aquí vienen señalados como, P positivo y P negativo. Ahí se puede ver el P negativo y el P positivo. Pues entonces lo que vamos a hacer va a ser medir entre esos dos bornes, y ahí tenemos que tener la tensión total de la asociación, los 24 voltios, y vamos a medir. Y efectivamente tenemos los 24,35 voltios, 24 voltios, bueno, la asociación, lo que da la asociación. Y con esto ya hemos terminado la conexión del BMS. Ahora hay que proteger un poquito la batería. Yo le he usado cinta aislante, pero existe funda termorretráctil también para baterías, pero en este caso no tenía, y con estos bueyes tenemos que arar. Bueno, pues ahí hemos metido la batería en la caja. Y como vemos, entra un poquito justa y la parte central tiende a abrirse. Por eso, pues con un trocito de metal y un gato de carpintero, pues la vamos a sujetar para proceder al pegado de la tapa. Bueno, aquí nos quedan hacer dos cosas. Una es conectar los cables positivo y negativo a la tapa de la batería, y eso es lo que vamos a hacer a continuación.
Bueno, pues ya está el positivo. Y el negativo vamos a hacer lo mismo, no sin antes estañar un poquito la punta para facilitar la soldadura. Listo. Y ahora solamente nos queda estañar esta parte. Bueno, y ahí tenemos los 24 voltios. Bueno, ya está pegada y ahora pues lo único que nos falta es el pegado. Para realizar el pegado vamos a usar pegamento de epoxi de 2 componentes. Estos ya llevan cánulas mezcladoras, por lo que no hay que mezclar con la paleta, sino que se puede aplicar directamente. Aplicamos aquí. Bueno, y ahora este pegamento sabemos que estos adhesivos tardan en pegar. Entonces, para que peguen, lo que vamos a hacer es ayudarle un poquito con un poco de cinta aislante para mantenerlo sujeto el tiempo necesario para el curado del adhesivo. Bueno, pues aquí ya tenemos pegado el
Bueno, tenemos pegado ya la batería y como vemos ahí nos quedan algunos huecos, por ejemplo aquí, debidos al mal corte que hice, porque esto se tiene que hacer amarrando la batería en un tornillo de van con una morsa, porque si no el corte pues no sale bien, no sale derecho y bien se quedan tramos que es necesario rellenarlo con el producto con el epoxi. Bueno, pues entonces cogemos un poquito y vamos rellenando. Y luego ya pues esto pues le pegaremos una buena lijada para mejorar la presentación. Bueno, batería terminada. Ahí le he puesto la he pintado y le he puesto aquí una cinta para disimular un poquito las junturas, pero ha quedado bastante bien. Bueno, vamos a medir la tensión. Y trabajo finalizado. Bueno, ya tenemos una batería de 24 voltios, 3,6 amperios hora, que hemos reciclado a partir de una batería AGM.